es la queratina presente tanto en piel como también en los anexos, es decir, a nivel de pelo y a nivel también de uñas. Van a haber distintas formas de poder hacer el diagnóstico. Uno es a través de la parte clínica, en la cual vamos a evidenciar pues, este tipo de lesiones, que lo vamos a ver con más detalle más adelante. Lo mismo que también hay métodos en los cuales se utiliza pues, la luz ultravioleta. Y esto más que todo se utiliza para poder diferenciar pues, lesiones micóticas, como también de lesiones producidas por bacterias, en las cuales no va pues, esta emisión de fluorescencia, que sí la van a presentar los hongos. Y finalmente también hay las otras pruebas en las cuales ya son pruebas de laboratorio, en las cuales nosotros pues, por microscopía vamos a poder detectar estos microorganismos a nivel de piel, y también vamos a poder con esto hacer como un screening para también poder definir que en los cultivos que vamos a hacer, vamos a ver que nos va a predecir la positividad de nuestros resultados en cultivo. Entonces, dentro de lo que son los hongos, vamos a ver que existen formas básicas. Están los mohos, las levaduras y los hongos dimórficos. Los mohos vienen a ser los hongos filamentosos y se van a caracterizar por la presencia de las hifas. Hay que tener en cuenta que también dentro de estos microorganismos vamos a ver que van a tener estructuras especializadas, hifas especializadas que se van a convertir en órganos reproductores. Y a través de estos órganos reproductores es que se van a formar esporas o conillos. Y estos conillos son los que, o esporas, son las que van a servir para la perpetuación de la especie y también como una especie, y también como una vía de sobrevivencia. En lo que es en el agar saburo, vamos a ver estos hongos, al estar presentes pues, con múltiples hifas, vamos a ver que tienen esa apariencia algodonosa, esa apariencia con formas de plumas, o también la apariencia terrosa, o también el aspecto aterciopelado. Entonces, todos esos aspectos los vamos a ver, y en algunos va a haber presencia de pigmentaciones de distintas tonalidades. Entonces, eso es lo característico de estos hongos filamentosos. La temperatura óptima de crecimiento varía entre unos 25 a 30 grados centígrados. En cambio, en las levaduras vamos a encontrar otras estructuras. Y dentro de esta tenemos una estructura característica, que es para las levaduras, que vienen a ser las pseudohifas. Acá no se van a formar hifas. Y es por eso que también en el agar saburo vamos a ver que estas colonias de levaduras van a tener esta consistencia cremosa. Y eso les va a permitir que nosotros veamos colonias, ¿no? Parecidas a las colonias de las bacterias, pero en este caso son hongos, en este caso son levaduras. La temperatura óptima de crecimiento para las levaduras varía entre unos 35 a 37 grados centígrados. Y hay que tener en cuenta que también las levaduras pues demoran en crecer. Algunas crecen pues en 24 horas, otras de 2 hasta 5 días. Entonces ese es el chance que debemos tener al momento de realizar cultivos y aislamiento de este microorganismo, y también en consideración ese tiempo de incubación. En cambio, en los mohos va a ser un poco más lento el crecimiento y va a demorar un poco más de días. Y en algunos casos, como en el caso de los dermatofitos, va a ser también el crecimiento mucho más lento. Y vamos a ver que este crecimiento pues demora hasta 21 días, como vamos a ver más adelante. Y los hongos dimórficos son hongos que van a poder adquirir una u otra forma, es decir, mohos o levaduras, de acuerdo a las condiciones ambientales en las que se encuentran. Ejemplo, lo que tenemos acá abajo es un hongo dimórfico, que viene a ser el Paracoccidioides brasiliensis. Cuando está en el ambiente, tiene forma de moho, porque las condiciones ambientales así lo estimulan. En cambio, cuando están ya infectando pues un huésped de sangre caliente, sea animal o también sea un ser humano, va a estar a una temperatura de 37 grados. Y esto va a favorecer que tenga una forma levaduriforme, y es lo que estamos viendo en la diapositiva en la parte inferior, donde estamos viendo que tiene múltiples gemaciones.
y eso también da la apariencia como si fuera pues el timón de un barco, ¿no? Y es lo característico del Parapsiloides brasiliensis. En lo que respecta a la reproducción de los hongos, vamos a ver, como hemos visto, que estos microorganismos desarrollan órganos de reproducción y a través de ellos se van a producir esporas. Pero ¿cómo se van a producir estas esporas? Hay dos tipos de reproducción. Lo que es la reproducción asexual o imperfecta o estado anamórfico, en donde la división a través de esta forma, o la forma en que se forman estas esporas, es a través de procesos mitóticos, de tal manera que las células hijas van a seguir teniendo la misma cantidad de cromosomas que la célula madre. En cambio, en la reproducción sexual o perfecta, o estado teleomórfico, la reproducción va a ser a través de a través de divisiones meióticas. Y eso significa que las células hijas, es decir, las esporas, van a estar pues conteniendo la mitad de material genético. ¿Esto en vista de qué? Porque tiene que pues, después fusionarse con otra célula similar para poder fusionarse y originar una célula hija. Dentro de las esporas por reproducción asexual tenemos las blastosporas, que son esporas que vamos a ver las que están como una especie de racimo de uvas que van a estar entre las hifas en cada segmentación de hifa. Y eso lo podemos ver en la Candida albicans. En lo que se respecta a las artrosporas como el geotrico, van a haber hifas especializadas que van a segmentarse de esta forma. Y se le llama pues artrosporas porque tiene esta forma geométrica, que son puros cuadraditos. Entonces, eso se le denomina como artrosporas. Las clamidosporas, que podemos verlas de maneras intercalares, también terminales, las vamos a ver también en la Cándida albicans. Las aleuriosporas van a constituir lo que son las macroponidias. Está viendo acá en la diapositiva. Y esto pues corresponde a lo que es el Microsporum canis, por ejemplo. Vamos a ver más adelante cuáles son las características de esta estructura. Después tenemos a las conidiosporas, que van a originarse a partir de una hifa especializada, que viene a ser el conidióforo, en la cual se van a surgir distintas estructuras que van a dar paso al desarrollo de estas esporas, en el caso de estas conidiosporas. Ejemplo es el Aspergillus. Y finalmente tenemos a las esporangiosporas, que son esporas que van a estar contenidas en un saco, que van a ser el esporangio. Y esto es propio de lo que es el Rhizopus. En el mucor también podemos encontrar estas estructuras de los esporangios. Lo que va a diferenciar entre lo que es el mucor y el Rhizopus es la presencia del rizoide, esta estructura. Como bien está al frente lo que es un esporangióforo. Toda esta estructura así completa es característico de lo que es el Rhizopus. Y en lo que respecta al mucor, vamos a ver todas esas estructuras iguales, pero con ausencia del rizoide. En las esporas sexuales tenemos las ascosporas, que son procesos por los Saccharomyces especies. Las cigosporas, en la cual ven que son son estructuras especializadas que van a crecer y se van a juntar. Y posteriormente se van a originar una espora. Y esa viene a ser lo que es la cigospora. Y las bacidosporas que vamos a encontrar en las setas, así en los hongos grandes como los champiñones, y generalmente están ubicadas debajo de lo que es el sombrero del hongo, a este nivel. Los dermatofitos, como les mencioné, pues son hongos filamentosos, pero son hongos hialinos, que no tienen pigmentación. Van a comprometer principalmente lo que es piel y faneras, porque hay un tropismo por la queratina presente en estos tejidos. La velocidad de crecimiento pues es bastante lenta, promedio 21 días de incubación.
¿Y qué es lo que van a producir estas lesiones? Acá tenemos una tiña corporis, acá es la imagen de un dorso, y acá típicamente vamos a ver las lesiones que tienen esta forma arciforme, como si fueran arcos. Esa es una lesión principal. Y como ven, donde está el eritema y la descamación es en el borde de la lesión. En el centro, no. En el centro lo que va a tender es a una curación. Y lo más característico de estas lesiones producidas por hongos es que vamos a encontrar lesiones satélites. Lesiones satélites, como lo estamos viendo acá. Esta es la lesión principal. Y acá tenemos lesiones satélites, que tienen casi la misma micromorfología. Y eso es lo característico también en las lesiones por hongos, porque en las lesiones por bacterias no vamos a encontrar pues lesiones satélites, sino lesiones únicas, grandes, ¿no? Entonces, dentro de las pruebas de screening, lo primero que se hace en un paciente que tiene este tipo de lesiones, como hemos visto, es hacer el raspado de la lesión, y esto se hace en el borde de la lesión. Puede ser hecha a través de bisturís y también hechas a través de láminas fotoobjetos quebradas, utilizando el borde cortante. A lo menos en lo que es laboratorio, lo que yo siempre recomiendo es el uso de las láminas fotoobjetos quebradas. Nos permite sacar muestras o escamas de piel o de uña o a nivel de cuero cabelludo mucho más finas. Y al ser escamas más finas pueden responder fácilmente y ser digeridas por el hidróxido de potasio al 10%, ya que con el bisturí también se puede sacar las escamas, pero salen escamas gruesas, y al ser muestras gruesas se necesita hidróxido de potasio pues en concentraciones mayores. Lo que tienen en la diapositiva pues es un extendido de un raspado de piel. Como ven, acá estamos viendo todas las células epiteliales que le vamos comiendo empedrado. Ya se ha suministrado aquí el hidróxido de potasio al 10%, y la queratina pues ha sido digerida, de tal manera que las células se transparentan, porque si no utilizábamos el hidróxido de potasio todo se vería opaco y no podría ver dentro de las células. Entonces acá se está evidenciando esto. Si lo ven al microscopio y juegan con el micrométrico, van a ver que tiene una refringencia, y eso es característico pues de los hongos. Acá lo que estamos viendo es una hifa que tiene como una forma de Y. Pues una vez que sale esto positivo, nos indica que hay presencia pues de estos hongos, y que es razonable que tenga que realizarse pues un cultivo para tener un desarrollo y es una identificación del mismo, de este hongo. Dentro de lo que son los dermatofitos de importancia clínica, tenemos tres géneros, lo que es el Microsporum, el Tricofitón y el Epidermofitón. Dentro de lo que es el Microsporum, tenemos dos especies importantes que vienen a ser el Microsporum canis y el Microsporum gypsum, son los más prevalentes. Dentro de lo que es el Tricofitón, tenemos al Mentagrofites, al Rubrum, al Consuans, al Verrucosum, etcétera, etcétera. Estos son los más frecuentes. Y finalmente tenemos al Epidermofitón focoso. Todos estos hongos van a poder producir pues, lesiones a nivel del cuerpo, lo que tenemos acá al lado de un dorso. Estamos viendo todas las lesiones que se pueden decir, las lesiones satélites. También acá tenemos una lesión a nivel del que es cuero cabelludo. Y cuando estas lesiones se vuelven pues, eritematosas y se comprometen con pus, y al momento de apretar la lesión sale esta pus por distintos puntos, se llama lo que es el signo de la espumadera. Y si es que hay más inflamación y irritación que eritema, esto puede constituir lo que se llama el querión de Celso, que es una complicación. Y finalmente también estos hongos pueden producir esto, que viene a ser la onicomicosis, en donde la lesión o la infección al producirse en las uñas va a ocasionar que éstas se engruesen y también cambien a una pigmentación amarillenta o parduzca o de color marrón. Entonces el microsporum, empezando por ahí.
se va a caracterizar sobre todo por las macroconidios. ¿Qué viene a ser un macroconidio? Son estructuras pues especializadas o reproductivas, ¿no?, que pertenecen a las aleuriosporas y van a servir, van a contener células hijas, como vamos a ver más adelante, y también tiene pues características que es de pared gruesa, con aspecto verrucoso, equinulado. ¿Qué más? Son pocos o ningún microconidio. En lo que respecta a la producción de microconidios, acá es bastante mínimo, y viene a ser porque son estructuras bastante pequeñas y alinas y están adheridas a los lados de la hifa, como vamos a ver más adelante. Entonces, el crecimiento de estos microorganismos del Microsporum canis es de 3 a 5 días. Los macroconidios se van a caracterizar porque tienen paredes gruesas de aspecto verrucoso y contienen dentro de más o menos entre 6 a más células hijas. Y el extremo distal, como ven, termina en punta. Este hongo también es causante de lo que viene a ser el ectotrix, es decir, las infecciones que se producen sobre el pelo y no dentro del pelo. Y eso es característico del Microsporum canis. Acá tenemos a las microconias y como ven están adheridas a los lados de la hifa, pero son bastante escasos. Lo que sí vamos a ver acá característicamente es la presencia de estas estructuras que vienen a ser las macroconidias. Acá tenemos los medios de cultivo, y siempre en los medios de cultivo, a lo menos cuando estudiamos hongos, tenemos que ver lo que es el derecho y el revés. En el derecho estamos viendo que tiene este aspecto algodonoso, blanco, sin pigmentación, como los hialinos, y también vamos a ver aquí la formación de estas estrías a manera radial, que están distribuidas en toda la extensión de la colonia, y también la presencia de una depresión en el centro de la colonia. En cambio, en el revés, vamos a ver que hay una pigmentación homogénea en toda la extensión de la colonia, de un color naranja-marrón, pero en la periferia se tiende a atenuar esta coloración o esta pigmentación. Acá también estamos viendo que se esbozan, o sea, se notan las estrías radiadas. Eso también puede verse en el revés. El Microsporum gypsum también es de crecimiento rápido, de 3 a 5 días. Y acá se van a caracterizar igualito también por los macroconidios de paredes gruesas, de aspecto verrucoso, equinulado. Pero ¿cuál es la diferencia? El extremo distal. El extremo distal de estas estructuras es romo y no es puntiagudo como en el Microsporum canis. En lo que contienen dentro, vamos a tener que contienen células hijas en una proporción de menos de 6 células hijas. Y las microconidias también tienen las mismas características que en la anterior especie. Son escasas y van a estar adheridas a los lados de las hifas. Acá tenemos un preparado en azul de lactofenol y estamos viendo estas características. En los medios de cultivo, vamos a ver que tiene este aspecto en el derecho, este aspecto terroso, polvoriento. Y estamos viendo que también acá hay una pigmentación ligeramente beige en toda la extensión de la colonia. Y en el revés vamos a ver la pigmentación mucho más atenuada, sobre todo en el centro de la colonia. Esta se va a hacer mucho más clara a medida que se vaya alejando del centro de la colonia, como estamos viendo en la diapositiva. El Trichophyton mentagrophytes. Este es de crecimiento también lento, de unos 5 a 10 días. Se va a caracterizar porque hay abundantes microconidias de formas redondas. A veces es tan abundante estas microconidias que se agrupan a manera de racimo de uvas, y cuando los vemos adheridos a la hifa, vamos a ver que van a tener esta predisposición, ya sea en forma de palillo de tambor o en forma de cruz de Malta. O también vamos a encontrar pues así solito la microconidia adherida a la hifa. Y lo más característico aquí es la presencia de las hifas espiraladas. Puede decirse que esa es la estructura patognomónica de este microorganismo. Las macroconillas son escasas y si se les ve es de paredes delgadas, alargadas, casi parece un lápiz,
y vamos a ver que contiene células hijas dentro, en una proporción pues de 3 hasta 6 células hijas. Pueden encontrarse también clamidiosporas, y vamos a ver dentro de lo que es la infección de piel a nivel de cuero cabelludo, a nivel de pelo, es que va a producir una infección que viene a ser el endotrix. Y si la infección, vamos a ver la que está dentro del pelo, vamos a ver esporas e hifas. Y esto es característico del Trichophyton mentagrophytes, a excepción del Trichophyton verrucosum, en la cual va a producirse el ectotrix, y el Trichophyton schönleini, que va a producir una infección de pelo de tipo fábico, es decir, formando placas dentro del pelo. En lo que respecta a sus colonias, vamos a ver que por el derecho tiene esta pigmentación ligeramente amarilla limón, en estas protuberancias en el centro de las colonias, y tiene este aspecto pues así polvoriento, terroso. En el al revés vamos a ver que hay una pigmentación uniforme en toda la extensión de la colonia, y estamos viendo que es un color pues naranja marrón, y en la periferia estamos viendo que se aclara, entonces adquiere un color amarillento, un color beige. El Trichophyton rubrum, este se va a caracterizar también por las abundantes microconillas que contiene, pero aquí las microconillas tienen otra forma, tienen forma de lágrima o en forma de pepas. Y si los vemos adheridas a la hifa, vamos a ver que están adheridas a uno y otro lado de la hifa, ¿sí? A manera como si fueran pues pájaros en cerca. Pues, en la analogía es cuando ustedes ven bastantes pajaritos posados en un cable de alta tensión, esa es la disposición que adoptan estas estructuras microscópicas. Los macroconillos son escasos y van a tener la misma apariencia que el Trichophyton mentagrophytes, es decir, son alargados, con forma de lápiz o de puro, de paredes delgadas, y van a contener células hijas que van desde unas 5 hasta 8 células hijas. Sus colonias, es el derecho, están viendo que tiene este aspecto algodonoso, con esta depresión en el centro de la colonia, y también con la presencia de estos círculos concéntricos que van a estar pues aledaños a lo que es la zona del centro de la colonia. En el revés vamos a ver estos círculos concéntricos que se están presentando, que se forman alrededor del centro de la colonia, y vamos a ver que se presenta esta pigmentación rojo vino, que en algunas especies se puede difundir y se puede teñir hasta el medio que está por fuera de la colonia, y en sí todo el medio se tiñe de un color rojo vino, y eso nos hace sospechar altamente sobre la presencia de este hongo, de este dermatofito. Y finalmente tenemos lo que es el epidermofitón flocoso, que demora más o menos demora unos 10 días para poder crecer. ¿Por qué se va a caracterizar? Porque no hay presencia de microconillas. No hay microconillas. ¿Qué es lo que vamos a encontrar aquí característicamente? Macroconillas abundantes, pero que tienen esta forma de masa o forma de pierna de pollo. Y dentro va a tener de unas 3 a 5 células hijas. Las paredes son lisas y delgadas. Y otra estructura característica del epidermofitón es la presencia de estas clamidiosporas, que son estas estructuras redondas grandes, que pueden ubicarse entre las intersecciones de las hifas, es decir, que son intercalares o también de manera terminal. Y eso es lo característico de esto. En el agasauro lo vamos a ver así, con este aspecto plumoso. Vamos a ver que parten todas estas estructuras dándole como un aspecto pues radiado, ¿no? Y la pigmentación pues a nivel del centro no presenta pigmentación, y en la periferia sí, que es una pigmentación beige.
o ligeramente amarillenta. En el revés, vamos a ver que en el centro de la colonia pues hay una pigmentación bastante pronunciada, pero a nivel de lo que las estructuras o las cifras que se producen van a tener esa pigmentación y se va a ver pues una pigmentación de forma radiada. ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta? Es importante también mencionar que dentro de lo que es la toma de muestra, hay condiciones en las cuales se le tiene que indicar al paciente para que podamos tener un buen aislamiento del hongo. Se le tiene que indicar al paciente, en primer lugar, de que la zona a tomar muestra, ya sea a nivel de uña, a nivel de lesión de piel, a nivel del cuerpo, o si no a nivel del cuero cabelludo, se le tiene que indicar al paciente que durante 2 días no puede hacerse higiene en estas zonas. Es decir, no se puede aplicar jaboncillos, no se puede aplicar ningún tipo de agente de limpieza sobre estas zonas, porque eso va a influir en el desarrollo de los hongos. No sé si es que el paciente no hace caso y viene aseándose estas zonas, ¿qué es lo que va a suceder? Yo lo puedo observar en el raspado, la presencia de los hongos, pero al momento de desarrollarse en los medios de cultivos, o va a haber poco desarrollo o también nulo desarrollo, es decir, puede haber falsos negativos. La otra condición que se le indica al paciente es que no debe consumir ningún medicamento antimicótico, a lo menos por una semana. Hay otros autores que sugieren que no debe consumir esta medicación antimicótica a lo menos durante un mes, y es por el mismo motivo. En la prueba de screening, que sea raspado, y la observación en KOH, puede ser que yo observe el hongo, pero en los medios de cultivo pues no va a crecer, va a ser falsos negativos. Y aparte que también la forma de toma de muestra, como vamos a ver en los videos, va a depender también si es que la lesión es seca, descamativa, o también es una lesión húmeda. Y vamos a ver distintas técnicas de toma de muestra.
Como han visto, esa es la técnica de toma de muestra. En el otro video vamos a ver cómo es el proceso ya en sí de cultivo. Identificación, por supuesto. Identificación de hongos. El uso de medios de cultivo y condiciones idóneas de incubación permiten aislar exitosamente hongos patógenos provenientes de muestras clínicas. Una vez que la observación de la placa de cultivo revela el crecimiento probable de un hongo, es preciso proceder a la identificación del mismo, para lo cual deben evaluarse varias características de la colonia para determinar a qué grupo principal puede pertenecer el aislamiento. Los periodos de incubación para los cultivos micológicos son mucho mayores que en bacterias, ya que la formación de colonias visibles puede tardar hasta 3 y 4 semanas. Los cultivos deben incubarse a temperatura ambiente, o preferiblemente a 30 grados centígrados de 21 a 30 días antes de reportarse como negativos. A continuación, se presentan las consideraciones a tener en cuenta a la hora de identificar hongos. Paso 1. Examen macroscópico de los cultivos. Una vez transcurrido el tiempo de incubación de los especímenes inoculados en la práctica anterior, se debe realizar una evaluación macroscópica de los cultivos realizados a partir de la muestra de interés en medio de cultivo Sabouraud y Micocel y a partir del monitoreo ambiental en Sabouraud. En primera instancia, se deben observar los medios de cultivo por su parte posterior o reverso. De esta manera, se deben reportar características importantes, la presencia o ausencia de crecimiento, el tamaño de las colonias, color y apariencia. Una vez realizado este examen, se procederá a evaluar las mismas características en la parte anterior o anverso. Se debe evaluar además si el crecimiento del hongo ocurrió en las zonas de inoculación y si su aspecto es algodonoso, térreo o aterciopelado como el de los hongos filamentosos o cremoso como el de las levaduras. Paso 2. Coloración de estructuras de hongos. Encender el mechero. Tener precaución con la manipulación para evitar quemaduras. En una lámina portaobjetos debidamente identificada, colocar de 1 a 2 gotas de solución de azul de lactofenol. Luego tomar una pinza estéril y flamearla. Dejar enfriar. Tomar una cinta adhesiva de aproximadamente 2 por 3 centímetros y depositarla sobre una de las colonias presentes en el medio Sabouraud inoculado con la muestra, con el fin de captar estructuras del hongo de interés. Retirar suavemente la cinta y a manera de cubreobjetos, depositarla sobre una gota de azul de lactofenol. Repetir este mismo procedimiento para las cajas de cultivo utilizado para monitoreo de hongos ambientales. Paso 3. Visualización de estructuras de hongos. Tomar las láminas donde previamente se realizó la tinción de azul de lactofenol y llevarlas al microscopio para su visualización. Enfocar la placa teñida con azul de lactofenol con el objetivo de 4X y explorar en busca de estructuras de hongos. Luego visualizar con el objetivo de 10X. Reportar lo que se visualiza en la libreta de apuntes. Una vez haya finalizado la observación, retirar la placa y descartarla en el guardián de bioseguridad. Reportar la presencia o ausencia de macro y microconidias de dermatofitos en las coloraciones realizadas a las colonias cultivadas a partir de muestras de pelos o escamas. De igual manera, se debe reportar la presencia de otro tipo de estructuras, como es el caso de levaduras. Finalmente, se debe reportar la presencia o ausencia de estructuras de hongos en el cultivo llevado a cabo mediante monitoreo del aire.
¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta? Doctor, Sí, dígame. cuando hacemos muestras de, digamos, uñas, ¿se usa concentración de hidróxido de potasio 40% o puede ser menos? Bueno, en lo que respecta a las concentraciones del hidróxido de potasio, se van a utilizar concentraciones mayores dependiendo de la densidad y del grosor de la muestra. Si tratamos con muestras de uñas, las escamas son bastante gruesas, es lógico que vamos a necesitar pues hidróxido de potasio en mayor concentración, hasta de 40%. Y eso depende de la forma en que se obtenga la muestra. La forma en que nosotros hacemos en el Poliglot Metropolitano es utilizando láminas objetos quebradas y utilizando el borde cortante. Estos bordes cortantes son mucho más filosos y nos ayudan a obtener escamas mucho más finas. Y al tener escamas más finas es suficiente que nosotros utilizamos hidróxido de potasio al 10%. Para serles sincero, nosotros en laboratorio solo utilizamos esa concentración. No utilizamos las mejores concentraciones, incluso por la calidad de muestras que nosotros obtenemos. ¿Alguna otra pregunta? Lo que les mencionaba en lo que respecta al tratamiento, ¿qué es lo que tiene que indicarse pues a sus pacientes? El tratamiento va a ser bastante largo. No es que el paciente vaya a recuperarse y vaya a tener sanación en 2, 3, 5 días. En sí el tratamiento puede durar de 1 mes hasta 2, hasta 3 meses. Y el tratamiento es stop inicialmente. Es decir, con antimicóticos, aseo, de la aplicación pues de alcohol yodado o solución bórica, y eso se le tiene que indicar al paciente, y el paciente también tiene que ser disciplinado, porque todas estas medidas las tiene que aplicar 2 veces generalmente al día, dependiendo de lo que indique y también cómo se lo encuentra clínicamente. Y en el caso pues que no se obtenga un resultado idóneo, se pasa pues al tratamiento sistémico, ese ya por vía oral. Ahora, algunos de sus compañeros también del otro grupo me preguntaron, ¿y cómo sabemos si es que hay resistencia o sensibilidad? En sí, pruebas para ver ese estudio de sensibilidad y resistencia pues a hongo no está protocolizado y no se hace. Tengan en cuenta que estos son hongos filamentosos y no hay forma pues que nosotros podamos a lo menos hacerlo como una bacteria, como cuando la hacíamos el antibiograma pues en una gran legítima. No podemos hacer bajo esa forma. Quizás puedan hacerse en caldos o con diluciones, pero hasta el momento pues no podemos hacer ese estudio. Quizás más adelante, a través de los estudios moleculares y a través por identificación de genes específicos de resistencia, podamos evidenciar de alguna forma si es que hay dermatocitos que hayan creado resistencia a algún medicamento antimicótico. Pero hasta el momento pues no hay evidencia. Pues eso queda para que en el futuro puedan investigar o puedan también hacer desarrollo de proyectos para hacer investigación sobre este tema. ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos hablado? Y también parte del diagnóstico también tienen que ver y tienen que preguntarle al paciente sobre las condiciones donde vive. Es lógico que un paciente que vive pues en un lugar alejado de la ciudad, donde hay bastante polvo, donde está asociado a crianza de animales, que sea corral o perros o gatos, es lógico que también eso condiciona mayor riesgo de infección por estos hongos. ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta? Listo, jóvenes, si no hay dudas, no hay preguntas, está todo claro, nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.